Qué bueno de nuevo volvernos a encontrar y poder compartir estos momentos tan hermosos, estos momentos tan agradables, aunque no estamos presencialmente juntos, que podamos compartir la palabra del Señor y podamos reunirnos para disfrutar la bendición de la mesa hoy, de la cena del Señor. Disfrutar la bendición de compartir en familia, de compartir juntos, de poder encontrarnos y podernos bendecir los unos a los otros. Hoy el tema que nos reúne en Viernes Santo es la Santa Cena. Vamos a hablar de ese tema, vamos a compartir la mesa del Señor en esta noche. Vamos a, ojalá usted ya haya listado su pan, como le escribí esta mañana y como lo dije anoche, ojalá tenga su vino. Ojalá, si no tiene vino, hágalo con jugo de uva. Si no pudo conseguir el jugo de uva, con jugo de frutos rojos. Si no lo pudo hacer con frutos rojos, no importa. Hágalo con un gaseosa, con agua en último caso, y pan. Pero comparta hoy la cena con nosotros y después de que veamos esta enseñanza que he preparado para esta noche, yo creo que usted y yo nos vamos a animar a compartir la mesa del Señor. A todos los que se están conectando, buenas noches, los quiero bendecir. Tómese de su tiempo, no tenemos afán, hoy es Viernes Santo, hoy estamos en nuestras casas confinados a nuestros hogares, entonces no tenemos por qué estar corriendo ni estar pensando en que nos va a dejar el transporte o algo por el estilo, ¿no? Quiero que podamos ver una canción antes de iniciar este tiempo y vamos, una canción que tiene que ver con el tema y vamos después al estudio bíblico. Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga y que tengamos un muy buen tiempo en esta noche. Así que disponga su corazón para lo que viene en este momento. Bendito Jesús el pan, lo partió y lo dio a cada discípulo con su grande amor. Al hablar nuestro Señor se quebró su voz antes de mi padecer y subir al Padre Dios. Esto es mi cuerpo que por vosotros doy. Repetidlo siempre en memoria de mí. Esta es mi sangre, el fruto de la vid. Con ella firmo el pacto. Morir y revivir. Es mi última cena, compartan mi dolor. La próxima en el cielo, en el reino de Dios. ¡Feliz cumpleaños! En 19 años. Bueno, iglesia, gracias a Cristina y a Juan Manuel por esta hermosa canción. Gracias. El tema es la Santa Cena. Y vuelvo y le repito, ojalá ya haya usted ha listado su pan y su copa para que compartamos después la cena del Señor. Bueno, es interesante que el apóstol Pablo escriba sobre el tema de la cena del Señor en el libro de Primera de Corintios o en el libro de los Corintios.
Y le está escribiendo a la iglesia de los Corintios, que era una iglesia de las más laxas e inmorales que había. Además de ser una iglesia llena de divisiones entre los creyentes, una iglesia llena de inmoralidades sexuales, una iglesia llena de idolatría, una iglesia con diferentes filosofías y con grandes polémicas. Corinto era en ese momento una de las ciudades más importantes porque tenía el control del comercio y estaba localizada entre el territorio griego y la península del Peloponeso. Era necesario pasar por esa ciudad para poder hacer todos los negocios y todo el comercio. Entonces era una de las ciudades más importantes por esa razón. Pero era famosa por su sensualidad y por la prostitución sagrada. La máxima deidad de esa ciudad, de la ciudad de Corinto, era la diosa Afrodita, Venus, la diosa de los amores licenciosos, y alrededor de 1000 prostitutas profesionales servían en el templo que estaba dedicado a su culto. Entonces, en la iglesia había una mezcla de las experiencias religiosas con las que se mezclaban las experiencias religiosas antiguas, ¿cierto? Con las que ahora, gracias al ministerio del Espíritu Santo, había en la iglesia. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo le escribe, ¿cierto? A esta iglesia porque había tremendos problemas en ese lugar. Había sectarismos, había incesto, había ilegalidades, había fornicación, divorcios, comían alimentos que se habían ofrecido a los ídolos, había mal manejo de los dones espirituales, había discusiones sobre la resurrección del cuerpo y problemas con la cena del Señor. Pero es interesante cuando uno coloca el tema en el contexto de toda la palabra, porque es una iglesia con esas características que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe acerca de la cena del Señor. Entonces es interesante que a una iglesia que tenga ese tipo de situaciones y de circunstancias, uno de los temas a los que Pablo le está, o que Pablo está tocando cuando les escribe, es la cena del Señor. Y eso me hace pensar indudablemente que hay un orden, que hay un respeto, que se debe tener respeto y que se deben tener unas condiciones espirituales, pero también me hace entender y me deja ver que la mesa del Señor está abierta para todos. Y quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 26, del versículo 20 al versículo 21. Mateo 26, del versículo 20 al versículo 21. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ya el Señor Jesús le había dicho a sus discípulos que fueran a la casa de cierto individuo, de cierto hombre, y le dijeran que ellos iban a comer la Pascua en ese lugar. Ayer hablé un poquito acerca de qué significaba la Pascua, ¿no? Era la celebración de la salida de la esclavitud de Egipto del pueblo de Israel. Entonces el Señor les había dicho a sus discípulos, vayan y busquen un lugar donde comamos la Pascua. Pero dice el versículo 20, cuando llegó la noche, ya en el lugar que habían alistado, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Comencemos por el momento en que Jesús se sienta a la mesa con los 12. Todos están allí, todos sentados, Jesús con sus 12, con los que amaba, con los que había estado con él durante estos 3 años, todos estaban allí, diferentes temperamentos, diferentes pensamientos. No era igual el temperamento de Pedro que el temperamento de Natanael, no eran igual. O el de Juan y el de Santiago, los hijos del trueno. La moral que tuvo Mateo y la de Judas en ese momento. O la actitud de Tomás o de Felipe, Felipe amante de los caballos. Eran diferentes temperamentos, eran diferentes formas de pensar. Simón el Celote. Eran diferentes formas de estar allí durante este tiempo que habían transcurrido con Jesús, pero estaban todos sentados en la mesa, todos allí en la mesa con Jesús. ¿Por qué? Porque estar en la mesa es un momento íntimo,
Es un buen momento para compartir, para reír, para disfrutar, para conversar. La mesa es un símbolo de servicio y de agradecimiento. ¿A quién invitas a tu mesa? ¿A quién? Allí te sirven, allí te atienden, allí tú sirves, allí tú atiendes. La mesa es un sitio bien especial, la mesa también depara intimidad. No invitas a todo el mundo a tu casa y a tu mesa. Nuestra mesa, a nosotros nos agrada nuestra mesa y poder compartir en la mesa y estar juntos y comer como familia. Y ahora tenemos la oportunidad, perdón, ahora tenemos la oportunidad de de hacerlo como familia. Ahora las circunstancias nos han llevado a que podamos compartir la mesa juntos. La mesa es un sitio bien especial. Y Jesús lo hizo con sus discípulos, se sentó a la mesa y sirvió, partió el pan, dice la palabra, eso es servicio, partió el pan, ¿cierto? Les dio, los atendió, pasó la copa y todos comieron y bebieron de ella en señal de unidad y del amor que Jesús quiso mostrarles en ese momento. Qué bueno tener esos tiempos en la mesa y qué bueno poder compartir juntos la mesa. Es un sitio especial, es un sitio donde se puede mostrar el servicio, el amor, el compartir, el, el, el reír, el disfrutar, estar allí sentados. Pero volvamos a Pablo y volvamos a Corinto. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Vamos a trabajar el pasaje del versículo 17 al versículo 30. Vamos a ver algunos de los versículos más relevantes de este pasaje. Y en el 17, Pablo va a exhortar a la iglesia porque no estaban en la congregación realmente honrando a Dios con sus actitudes. Dice, no os alabo en esto, porque no os congregáis para lo mejor, sino se congregan para lo peor. Y va a hablar de la cena, va a hablar de que ya no era una reunión donde estaban buscando el estar unidos, el estar juntos, el estar compartiendo cosas buenas, sino que esa reunión lo hacían para algo que no es agradable o que no era agradable a los ojos del Señor. No era lo mejor, sino lo peor. ¿Y qué era lo que él llamaba lo peor? Versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. ¿Qué era o cómo comienza a introducir Pablo el decir que ya no se congregan para lo mejor, sino para lo peor? Empieza a introducirlo diciendo que había entre ellos divisiones, había grupitos, no se mezclaban entre sí. Tal vez se sentían mejores unos que otros y entonces los de allí, los que tenían más, no se mezclaban con los que tenían menos. O los que eran de cierta cultura no se mezclaban con los que no tenían esa cultura. Había grupitos. Cuando hay grupitos, cuando hay divisiones, comienza diciendo Pablo, no se congregan para lo mejor, se congregan para lo peor. Y hoy, el día de hoy, qué tremendo que Dios nos ha dado por medio de una plaga, nos ha dicho o nos ha mostrado una parte de esa enseñanza, ¿no? Ya no vale ser rico o pobre. Ya no vale ser de un país superpotencia o tercermundista. Ya no vale vivir al norte o vivir al sur. Ya no vale ser profesional o no. Ya no vale si estudias mucho o quisiste ser ignorante. Ya eso se acabó. En este momento las divisiones por causa de creencias, oposiciones o ideologías se acabaron, hermano, se acabaron. El Señor quitó todo eso. Pero comienza diciendo Pablo que una de las cosas que congregaban para lo peor eran las divisiones que había. Pero no deja de ser algo por lo que Pablo señala a la iglesia, ¿cierto? A la iglesia de Corinto, las divisiones y a todas las iglesias. En las iglesias no debe haber divisiones. Y qué bueno que si tenemos el tiempo, o qué bueno que si regresamos
ya a tener esos tiempos de congregarnos juntos y de compartir, podamos ponernos a cuentas con aquellos hermanos con los que nos hemos separado, podamos ponernos a cuentas con aquellos con los que nos hemos dividido, podamos ponernos a cuentas con aquellos con los que tenemos diferencias que nos han separado de esa unidad y de ese amor con el Señor. Que ya no haya divisiones, que ya no haya grupitos, que ya todos podamos estar juntos adorando al Señor. Por ahora no lo podemos hacer, por ahora nos toca así, pero si tenemos la oportunidad nuevamente, que una de nuestras metas sea romper con todas las divisiones. Y continúa el versículo 20 diciendo, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Por qué pues no tenéis casas en que comáis o bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no, a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Cuando reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. No se reúnen con la reverencia y el respeto que merece el tomar la cena del Señor. Parece ser que comían, que se embriagaban, que se olvidaban de la verdadera razón de esta actividad. Se olvidaban de ese momento y no mostraban ni respeto por el templo, ni misericordia por el necesitado, por el que no tiene nada, dice la palabra. Y hoy también es un tiempo para pensar. Hoy también, al día de hoy, es un tiempo cuando miramos este pasaje, es un tiempo para pensar en esas palabras de Pablo. Y para que pienses un poco, ¿ya pensaste en tu vecino? ¿Ya pensaste en el necesitado? Tal vez conoces a alguien que sabes que tiene una necesidad en este momento. Tal vez tengas un amigo, unos amigos, una familia, una amiga, una persona en especial que trabajaba al día a día y que hoy ya no puede estar haciéndolo. Entonces puede estar pasando por un momento difícil, ¿cierto? ¿Por qué no? Si tienes suficiente, ¿no le compartes? ¿Por qué si tienes suficiente no vas y le compartes? ¿O la llamas y de alguna manera le haces llegar esa bendición? Sé generoso. Eso agrada el corazón de Dios. Mira que estos se reunían a comer y se comían cada uno lo suyo y dice que se embriagaban, ¿cierto? Y uno comía, uno tenía hambre, el otro se embriagaba y no tenían casas en que coman y beban, les dice Pablo. Menosprecian la iglesia de Dios, primero menosprecian a la iglesia y segundo, avergüenzan al que no tiene nada. Entonces era algo bien complicado la forma como estaban actuando. Que eso no nos pase, que tengamos claro que la necesidad de otros también puede ser nuestra necesidad. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Es muy importante esa frase, la noche que fue entregado. En uno de sus más difíciles y dolorosos momentos, en ese día, en ese momento tan difícil, esa noche, la noche que fue entregado, es el instante en que se sienta a la mesa con los suyos. Por eso la importancia que debemos darle a la cena del Señor y no como estaba haciendo la iglesia de Corinto. Ese fue un momento especial para Jesús y lo debe ser para nosotros. Fue la noche que fue entregado. Fue una noche difícil. Él sabía lo que iba a suceder. Ayer lo vimos, él sabía lo que iba a suceder, él sabía lo que venía, él sabía lo que le venía encima. Por eso en esa oración en el huerto él dice, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese momento tan especial, ese momento tan doloroso, tan difícil, de tanto sufrimiento que iba a vivir, la noche que fue entregado al camino hacia la cruz, se reúne con sus amados, con sus 12 amados. Ese fue el momento especial para Jesús y lo debe ser para cada uno de nosotros. Versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, el pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hermano, cuando comes el pan, recuerdas ese cuerpo partido.
molido, maltratado, adolorido por los golpes, por los latigazos, por los palazos que le dieron, pero también su interior humillado, su interior menospreciado y respetado. Camino a la cruz, camino al matadero como oveja sin abrir su boca. Cuando tú comes ese pan, dice la palabra del Señor, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Está recordando el cuerpo de Cristo maltratado, dolido, partido, en memoria de mí. Lo haces en memoria de Él, lo recuerdas, estás recordando, estás honrándolo y recordando ese momento. Tenemos que mantener vivo ese propósito con el que fue llevado a la cruz, nuestra salvación, nuestra redención, la vida eterna. Debemos mantener eso vivo en nuestros corazones y cuando nosotros comemos ese pan, cuando nosotros masticamos ese pan, estamos recordando ese cuerpo partido y molido y maltratado de Cristo. Y después dice el versículo 25, asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La copa, el nuevo pacto, sellado con la sangre de Jesús. Miremos Jeremías 31, del versículo 31 al versículo 34. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Vienen días, decía Jeremías, vienen días. Y entonces esos días ya están aquí. La sangre de Cristo, la copa, el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo, ese tiene un contenido único, el perdón de los pecados y la ley de Dios escrita en el corazón de cada creyente. Los rituales del pasado, del antiguo pacto, terminaron para darle paso al evangelio de Cristo, a las buenas nuevas, al nuevo pacto. Esa sangre que brotó del cuerpo de Jesús a causa de las heridas, a causa del maltrato físico sin límites que recibió. Dicen los analistas y algunos comentaristas que la película La Pasión de Cristo se quedó corta en mostrar la sangre que se derramó en ese momento. Toda esa sangre derramada selló ese pacto. Por eso, las veces que bebemos la copa, lo debemos hacer recordando ese momento tan doloroso, pero tan valioso para el mundo. Vamos al versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciamos. Ese momento de tomar la copa del vino y comer el pan, ese momento estamos anunciando, estamos predicando, estamos hablando de la muerte del Salvador. Estamos anunciando lo más grande que ha sucedido en la humanidad, que un hombre, Jesús, el Hijo de Dios, dio su vida por nosotros para traernos salvación. Estamos anunciando, estamos
predicando la palabra del Señor cuando nosotros estamos predicando la palabra del Señor, cuando nosotros compartimos la mesa del Señor. Estamos anunciando su muerte. Estamos anunciando que un hombre dio su vida por nosotros para traernos salvación. Cada vez que comemos el pan y bebemos, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis. Anunciamos su muerte, pero su muerte es nuestra victoria. Su muerte en la cruz es la victoria tuya, mi victoria. Su muerte en la cruz. Y el que haya resucitado y haya vencido la muerte, nos trajo la victoria. Confesamos cuando estamos tomando la cena, confesamos que por su muerte aceptamos y recibimos todos los beneficios que trae la redención que nos da Cristo Jesús. Los beneficios, el perdón, la salud, la sanidad interior, la fuerza, el valor, la sabiduría, el amor, la salvación. Es una confesión activa. Cada vez que estamos tomando la cena es una confesión activa. Estamos recordando y apropiándonos de lo que Jesús ha provisto y prometido por medio de la cruz. Pero viene algo bien interesante. En el versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Comer indignamente la cena del Señor. Anakios es la palabra indignamente. Anakios, sin respeto, sin reverencia significa la traducción del griego. Anakios, sin respeto, sin reverencia. Comer indignamente no se refiere en el contexto al pecado. Se refiere en la palabra, en la traducción del griego, a tomarla sin respeto y sin reverencia. Significa comer o beber sin darle el valor y el respeto que esos símbolos representan, el valor y el respeto de ese sufrimiento y esa entrega de Cristo por nosotros. Eso es comer la cena indignamente. Comer y beber indignamente es aquel que no valora ese sacrificio, que no valora que ese sacrificio es para todo el cuerpo de Cristo, no solamente para mí, no solamente para ti, es para todo el cuerpo de Cristo, para toda la iglesia del Señor. Por eso el contexto habla de que había divisiones y había separación entre ellos, que había grupitos entre ellos, que se congregaban para lo peor, porque ya no se reunían como para lo mejor, sino para lo peor, porque cuando se reúnen oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y esas divisiones nos llevan a comer indignamente la cena del Señor. Esa actitud de indiferencia con el hermano, esa actitud de falta de perdón, el llenarnos de odio, de amargura, de desprecio hacia el hermano, por el cual también Cristo murió en la cruz y se sacrificó. Murió en esa cruz para que comamos la cena dignamente, para que haya perdón entre nosotros, para que haya unidad entre nosotros y para que valoremos el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando comemos el pan, estamos recordando su cuerpo molido en la cruz. Cuando tomamos el vino, cuando tomamos de la copa, estamos recordando la sangre derramada por nosotros en la cruz. Y tenemos que darle el valor, tenemos que ponerla en el contexto que es, tenemos que ponerla en el lugar que es, tenemos que darle el sumo valor que tiene esos símbolos, que tienen esos símbolos, la copa y el pan. Por eso dice el versículo 28 en adelante, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese cada uno a sí mismo. Examinémonos para no caer en la disciplina del Señor, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen.
Examinémonos para no caer en la disciplina del Señor. Pero la cena del Señor, y debemos tenerlo claro, no excluye al pecador. Examinémonos, probémonos cada uno a sí mismo, miremos nuestro corazón y acerquémonos a la mesa. Y si sabe que hay circunstancias, pecados, situaciones que tienes que arreglar, en el momento de hacer, es el momento de hacerlo frente a la mesa del Señor. Es el momento de hacerlo si sabes que hay circunstancias en tu vida, sabes que hay pecados en tu vida, si hay situaciones, si hay también odio, si hay rencor, si hay divisiones, si hay desprecios hacia tu hermano, hacia tu familia, hacia los tuyos. Es el momento de arreglar esto sentado frente a la mesa del Señor. Un antiguo pastor escocés, viendo una anciana que dudaba ante la copa de la cena, se le acercó y le dijo: toma la mujer, es para los pecadores, es para ti. Si la mesa del Señor fuera solo para los perfectos, ninguno de nosotros podíamos acercarnos. El acceso nunca está cerrado para el pecador arrepentido, le dijo este pastor. Y hoy, esas palabras, cuando las leí, quiero que usted las tome también. Quiero que usted hoy pueda ser de esas personas que si está pasando por una situación difícil, que si está pasando por un momento duro, si se ha alejado del Señor, si ha caído en pecado, si ha caído en mentiras, si está en adulterio, si está viviendo una vida desordenada, si está viviendo una vida sin agradar al Señor, si está viviendo una vida de pecado, si está viviendo una vida de odio, si está viviendo una vida de rencor. Yo quiero que usted hoy pueda dos cosas. Una, valorar el sacrificio de Cristo. Valorar el sacrificio de Cristo en la cruz por usted y por mí. Valorar el sacrificio de su cuerpo molido, maltratado, de su cuerpo golpeado, de su interior tan dolido por todas las cosas que pasaron en ese momento. Y que usted valore el sacrificio de esa sangre derramada para ese nuevo pacto que nos trae perdón, que nos trae salvación, que permite que podamos tener la palabra de Dios metida en nuestro corazón. Primero eso. Y segundo, si usted está viviendo una situación así, no se quede sin tomar la cena. Más bien, frente a la mesa del Señor, haga un compromiso. Frente a la mesa del Señor, hoy, usted dígale: Señor, yo quiero tener una vida diferente. Yo quiero arrepentirme, quiero cambiar mi actitud. Yo quiero hoy no pensar solamente en el daño que estoy causando, ¿cierto? Sino en el arrepentimiento y tener una vida diferente y cambiar mi actitud. No tener remordimiento como Judas, sino arrepentimiento como Pedro. Que usted se pueda arrepentir, que usted pueda arrepentirse y pueda llegar hoy y comer el pan y beber de la copa, participar de la mesa del Señor. La mesa del Señor no es para los perfectos, la mesa del Señor es para todos los que nos equivocamos, los que pecamos, los que fallamos, pero que llegamos con un corazón arrepentido delante del Señor. Para el que ama a Dios y a sus semejantes, para el que está dispuesto a pasar a la mesa y comprometerse a cambiar su vida, para poder cambiar su corazón o por lo menos intentarlo sinceramente. Para usted es la mesa del Señor. Inténtelo sinceramente. Cambie su corazón. Dígale: Señor, yo quiero ser un hombre, una mujer diferente. Para el que entiende que el sacrificio de Cristo es un sacrificio que vale la pena recordar y sabe que su pecado le está haciendo mal y lo entiende y quiere dejarlo, para él y para ella es la mesa del Señor, para el arrepentido, para todos aquellos que en su corazón están diciendo: Señor, sí, estoy equivocado y quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi corazón, estoy mal, estoy en pecado, pero quiero acercarme a la mesa, Señor, y hacer un compromiso contigo, porque valoro el sacrificio que hiciste por mí, porque valoro la sangre que derramaste, porque valoro lo que hiciste de ir hasta la muerte, de ir hasta la cruz para traerme salvación y vida eterna. Si tus pecados son rojos como el carmesí o como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos.
Acércate a la mesa del Señor. Acércate hoy a la mesa del Señor. Vamos a la cena del Señor. Después de haber compartido esto, lo voy a invitar a que usted, si tiene allí el pan, si tiene hoy ahí el vino, podamos hoy compartir la mesa del Señor, podamos compartir la cena, podamos juntos estar hoy frente a la mesa del Señor. Dice la palabra del Señor, todavía no coma el pan, vamos a leer el pasaje, después comemos el pan, tomamos la copa y oramos para cerrar este tiempo. Amén. Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hermanos, comamos el pan y tomemos de la copa. Bendito Jesús el pan, lo partió y lo dio a cada discípulo con su gran amor. Al hablar nuestro Señor se quebró su voz antes de mi padecer y subir al Padre Dios. Esto es mi cuerpo que por vosotros doy. Repetidlo siempre en memoria de mí. Esta es mi sangre, el fruto de la vid. Con ella firmo el pacto. Morir y revivir. Es mi última cena, compartan mi dolor. La próxima en el cielo, en el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar después de compartir la cena del Señor. Padre, yo te doy gracias porque moriste por mí en la cruz. Te doy gracias porque fuiste capaz de ir hasta el madero, Señor, en silencio, soportando el dolor, soportando la humillación, soportando, Señor, que te hubieran empujado, que te hubieran escupido, que te hubieran arrancado tu barba, que hubieran puesto una corona de espinas sobre tu cabeza, que te hubieran azotado, que te hubieran golpeado con varas, que te hubieran puesto a cargar ese madero, Señor. No te importó nada las veces que caíste, las rompiste tus rodillas, las veces que derramaste esa sangre, Señor, allí en ese camino hacia el Calvario. No te importó, Señor, hacerlo por mí. Gracias, Jesús. Gracias porque me trajiste salvación, me trajiste redención, trajiste una vida nueva para mí. Gracias, Jesús. Y gracias también en nombre de toda la iglesia que hoy se puede, Señor, reunir alrededor de este espacio para decirte, Señor, qué bueno saber que tú nos amaste y que tú moriste por nosotros en la cruz y que trajiste tu bendición a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque la sangre derramada en esa cruz, tu cuerpo molido, Señor, y lo que hiciste por nosotros, tu muerte y tu resurrección nos trajo salvación
y vida eterna. Nos trajo la victoria, Señor. Gracias porque te llevaste toda enfermedad, te llevaste toda dolencia, te llevaste, Señor, toda división, te llevaste, Señor, todo pecado, limpiaste, Señor, nuestro corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, te amamos. Gracias, Señor, te bendecimos. Gracias por este tiempo que nos has dado y gracias por permitirnos, Señor, compartir hoy la cena y compartir tu mesa. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Quiero invitarte si hoy tú estás en algún lugar allí por primera vez escuchando de la cena del Señor y compartiendo hoy la mesa y has escuchado y te ha motivado eso a que hoy puedas abrir tu corazón para acercarte más a Jesús, que hoy tú le abras el corazón al Señor y le digas conmigo en una oración donde lo recibes como tu único y suficiente Salvador y le digas, Señor, yo quiero que entres en mi corazón. Yo te acepto, Señor, como mi Señor y Salvador. Dile ahí donde tú estás, Señor Jesús, repite si quieres la oración después de mí. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Jesús, que me anotes en el libro de la vida por la eternidad. Gracias, Señor. Amén y amén. Señor, bendigo a los que hoy hayan podido aceptarte por primera vez en sus corazones. Bendigo este tiempo como familias, bendigo cada familia, Señor, representada en los que están aquí frente a la cámara y gracias porque hoy pudimos compartir este hermoso tiempo contigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, queda por decirles que mañana sábado a las 4 de la tarde Angélica estará conectada con los jóvenes y queda por decirles que el domingo cumplimos 19 años. Estamos preparando un servicio lo más especial que podamos. El domingo cumplimos 19 años, así que espero que usted pueda estar muy atento, muy dispuesto para recibir la bendición que ese día vamos a poder compartir 10 de la mañana por este medio. Estamos muy cumplidos, 10 de la mañana empezando, así que esperamos que usted nos pueda acompañar y que podamos juntos bendecir el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, que tengan un resto de noche hermosa, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe en esta noche, en estos días. No se olvide de estar en su casa, no salga, tiene absoluta necesidad y recuerde que la bendición está sobre usted. Que el Señor les bendiga.